$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos esta tarde una vez más a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine. Bienvenidos a todos y bienvenido, doctor Máximo. Buenas tardes. Hola, Alejandro. Y nuestro ponente, muy bienvenido también, maestro Héctor Castro, que el día de hoy nos va a hablar de las zonas económicas exclusivas al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Me permito presentar la semblanza del maestro Héctor. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, con especialidad en materia impositiva por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y máster en Comercio Internacional por la Escuela Europea de Dirección y Empresa Madrid, España. Académico por asignatura en la Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato, y en la UVM Campus Cuernavaca. Es tutor del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias en el curso de aduanas y el módulo de tributación aduanera y comercio exterior en el programa de formación de auditores fiscales. Fue administrador central de fiscalización aduanera de la Administración General de Aduanas y administrador de aduanas, entre otras responsabilidades dentro del SAT. Miembro de la World Compliance Association, capítulo México, miembro del Cuerpo Técnico Consultivo del Círculo de Especialistas de Grupo Merker, expositor en diplomados, conferencias, cursos, talleres y seminarios en México, España, Guatemala, Costa Rica y Colombia. Bienvenido, maestro Héctor. Bueno, como ya sabe, pues le vamos a ceder los micrófonos, la ponencia es suya y al finalizar dejamos un espacio de 10 minutos aproximadamente para preguntas y respuestas. Ya vemos su pantalla. Muchísimas gracias. Y la vemos completa, ¿verdad? Ya completa. Muy bien. Vamos al contrario. Pues en primer lugar, muchísimas gracias, especialmente a la maestra Gabriela Martínez por el espacio que nos brindan para poder intercambiar. En realidad son foros para intercambiar conocimientos y comentarios. A la maestra Magdalena Jiménez por su coordinación, en general a todos los que hacen posible. Este es un regalo, de Hagamos un Trueque. Le agradezco muchísimo al staff técnico y sobre todo a quienes nos acompañan en el panel, al doctor Máximo Carvajal, que es un honor, verdaderamente un privilegio, y a Alejandro Alcal, entre otros, y a los participantes. Finalmente, el destinarnos parte de su tiempo es un regalo para nosotros, así que pues agradecemos infinitamente el que nos den la oportunidad. ¿Por qué el tema de las zonas económicas exclusivas al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec? Si hacemos un recorrido de las primeras décadas del siglo XXI, encontramos un contraste. Las economías o intercambio comercial han crecido de manera más importante que el Producto Interno Bruto. Y pues finalmente los países están en una constante búsqueda de alternativas para lograr que esos crecimientos, pues de alguna manera repercutan en beneficio de su población. En este sentido, estas economías reciben peticiones contradictorias de los actores de comercio internacional. Por una parte, dicen, a ver, en la medida de lo posible deja que yo haga mis actividades y tú no te metas, y que no te metas tú ni nadie. Y por la otra, pues te pido que no permitas que otros vengan y me echen montón. No quiero competencia. Por una parte, cuando nosotros estamos hablando de que no quieren obstáculos, está tendiendo a que se simplifique, se facilite.
el comercio legítimo, el que ellos practican, y que por otra parte le tengan mayores dientes las autoridades competentes en curiosidad de frontera para poder evitar que actividades ilícitas que dañen su actividad puedan competir con ello. Respecto de la primera de las preocupaciones, los estados se enfrentan a la dinámica del comercio mundial reforzando la cooperación en el plano regional, primero mediante la creación de polos de desarrollo, dando una serie de facilidades, estímulos, ventajas, y esto evidentemente atrae la inversión extranjera. Y también logran que se incremente el intercambio comercial y se facilite a través de la celebración de acuerdos de libre comercio, acuerdos comerciales que crean, en su caso, zonas de libre comercio, uniones aduaneras, que es un poco, con todo respeto, lo que podríamos haber aspirado después de 20 años de Telecán para crear una unión aduanera con Estados Unidos y Canadá, pero parece un sueño difícil de concretar. Pero al final de cuentas hay que estarlo teniendo en consideración. En este tenor de la celebración de acuerdos comerciales, pues no sé si pasa desapercibido para todos y cada uno de nosotros, que nosotros como país hemos sido protagonistas porque tenemos tratados de acuerdos comerciales con más de 50 países, lo que nos permite tener este, mercados eh, muy importantes, aunque también tenemos que ser total y absolutamente sinceros que esta circunstancia tampoco la hemos sabido aprovechar porque seguimos teniendo nuestro principal intercambio comercial con nuestro socio comercial, que es básicamente Estados Unidos, eh, cerca del 75% de nuestro intercambio comercial es con ellos. Y ya lo demás está repartido con otros países, así que aprovechar los acuerdos comerciales no ha sido uno de nuestros logros. El intercambio comercial está sumergido en un mundo interconectado, en un mundo donde las mercancías viajan de un lugar a otro y bueno, este proceso de la globalización que inició a finales de los 70, principios de los 80, o por lo menos se incrementó y que hizo precisamente que las cadenas logísticas, las cadenas de suministro se tuvieran que especializar para poder lograr que materia prima, partes, componentes y mercancías terminadas de los centros de producción llegaran a los centros de consumo. En este sentido, se identificó que el comercio internacional es un motor muy importante para el desarrollo y crecimiento económico. Impulsa y logra mejorar el nivel de vida de los países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo. O, perdón, esta expresión ya no se usa, países en desarrollo. Igualmente contribuye a la reducción de la pobreza y la creación de un mundo más estable. Este punto de que el comercio internacional contribuye a la reducción de la pobreza es precisamente, diríamos que es uno de los principales objetivos de la creación tanto de la zona económica exclusiva como del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, como lo veremos en su momento. En la actualidad, el entorno del comercio mundial es muy complejo. Este mapita me gustó mucho precisamente porque nos da una visión así muy rápida. Lo que ustedes ven aquí son puertos marítimos. Entonces, como las mercancías, pues, saben también como yo que cerca del 85%, si no es que el 90% de las mercancías de comercio internacional viajan por vía marítima. Entonces, este punto me parece muy ilustrativo. Hay un mapita muy parecido en el caso concreto que se refiere a los tratados internacionales,
También nos muestra cómo la normativa en este tenor de normas de origen se complica muchísimo, precisamente con las reglas de origen de cada tratado. Entonces, se le conoce como el spaghetti bowl de toda la normativa. Aquí lo que estamos viendo son las rutas marítimas que se tiene que seguir para poder llegar de un puerto marítimo a otro. Y también, repito, esto tiene relevante importancia precisamente con el tema del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Y decíamos que este entorno comercial es muy complejo y sensible a las influencias externas. Por ejemplo, el aumento del volumen y de la complejidad del comercio internacional. Como comenté hace un momento, salvo 2008, 2009, que sufrió la economía un retroceso con motivo del problema suscitado por la subprime, hipoteca subprime. En el caso concreto, hizo que se contrajera la economía mundial, y otro que lo acabamos de sufrir en el 2019-2020, con motivo de la pandemia del COVID-19, en el todos los demás periodos, estamos hablando de 23 menos 4 menos 19 años, que hemos estado creciendo a niveles más altos, en porcentajes más altos que el Producto Interno Bruto, la economía. Y si a esto le agregamos primero que crece la economía y el intercambio comercial, y aparte la proliferación de acuerdos comerciales regionales que tienen sus normas particulares, como lo estábamos comentando, hacen muy, muy compleja la administración del comercio internacional, tanto por lo que se refiere a los particulares como por lo que se refiere a las autoridades competentes en la materia. A esto se agrega la presión a la cadena logística internacional por el surgimiento de nuevos modelos de negocio, de producción y exigencias comerciales, como por ejemplo el tema del just in time, que nos significa pues que la distribución de materias primas, partes y componentes se haga de acuerdo con la necesidad de la empresa, y para lograrlo se requiere pues una cadena logística perfectamente especializada, definida y competente para lograr que esto se logre y que se evite en la medida de lo posible existencias de mercancía estancada en el almacén, tanto del proveedor como del productor. Y en materia de exigencias comerciales, también lo que hemos comentado, las empresas buscan que les brinden protección contra prácticas comerciales internacionales. Otro tema tiene que ver con el tema, otra vez regresamos al mapita y a los puertos, la amenaza a la seguridad de la cadena logística del comercio internacional, ocasionadas por terrorismo, crimen organizado, que provocan el estancamiento del comercio internacional, es decir, que se interrumpan las cadenas logísticas y de suministro. Y esto lo logra el crimen organizado porque interviene en actividades ilegales que provocan la evasión y la ilusión de derechos e impuestos, el fraude fiscal transfronterizo, no se diga el tema relativo a los químicos para la fabricación de drogas o el tráfico de drogas o de mercancías peligrosas, de mercancías prohibidas, de blanqueo de capitales, y en su caso, un tema que es verdaderamente impresionante lo que representa en la economía mundial, que es la violación a los derechos de propiedad intelectual, la comercialización de mercancías falsificadas. Y finalmente otro tema también es pues nuevas medidas que han intentado paliar este tipo de temas, tanto desde el punto de vista de seguridad como desde el punto de vista logístico, y de facilitación, que son normas en frontera, como por ejemplo el marco normativo SAFE de la OMA para asegurar y facilitación del comercio global. Este marco normativo SAFE de la OMA, que prácticamente descansa en la seguridad de la cadena logística y que le permite
a la autoridad que todos aquellos que tienen una certificación como operador económico autorizado, pues es una persona que le está brindando la seguridad para poderle dar eh, paso franco en su frontera. Vivimos en un mundo complejo y es como todo. Para que las cosas funcionen se requieren reglas, se requieren normas. Y de alguna manera, dos de los pilares del comercio internacional a nivel normativo es la Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial de Aduanas. La primera de ellas tiene una serie de instrumentos jurídicos, acuerdos y convenios, específicamente aquellos para combatir las prácticas desleales, que son los acuerdos antidumping y el acuerdo de subsidios y subvenciones, un acuerdo sobre normas de origen no preferencial, un acuerdo para la aplicación del artículo 7 del GATT, que es para determinar la base gravable para efectos imponibles, el acuerdo sobre normas técnicas o barreras técnicas al comercio, y el último que se generó, que es muy importante en el caso concreto del acuerdo sobre facilitación al comercio. Este acuerdo, recordemos que entró en vigor en febrero del 2018 y que trajo un mayor nivel de previsibilidad y transparencia en los procesos en frontera. Esto diríamos que permite que todos aquellos que lo suscribimos, porque finalmente México también lo suscribió, contemos con, primero, una herramienta para poder apoyar a las empresas para facilitar su intercambio comercial, pero la otra es un compromiso que se adquiere tras la ratificación con el objeto de que se logre la agilización del comercio internacional. Este acuerdo de facilitación al comercio dentro del contexto aduanero significa la eliminación de restricciones al comercio, pero visto desde el punto, perdón por la redundancia, desde el punto de vista de que cuando nosotros buscamos control y buscamos facilitación hay que encontrar el equilibrio, porque siempre que das facilitación pierdes control y siempre que ejerces mucho control pierdes facilitación. Nosotros somos testigos de lo que nos ocurrió cuando se tomó la decisión de cambiar la administración aduanera y dejarla en manos del Ejército y la Armada de México, en donde todos pasamos por una curva de aprendizaje, necesariamente. Necesariamente todos los que hemos tenido el privilegio de trabajar en aduanas, comparto con el doctor Carvajal el privilegio de haber sido administrador de la aduana de México en Pantaco, y créanme, o sea, nadie llega sabiendo. Créanme, se aprende y todos los días. Entonces, en este caso concreto, decíamos, buscar el equilibrio cuesta trabajo. Y lo que en el caso concreto, para el sistema aduanero mundial, la facilitación, si bien es cierto que quitó entre comillas algunos controles, pero en realidad eso se trasladaron. A mí me gusta mucho cuando me dice la gente, fíjate que cuando mi mercancía llegó no me la revisaron. Y uno se queda pensando, eso no es posible. ¿Por qué? Porque hay revisiones que son no intrusivas, revisiones que sí se hacen, pero tú no te enteras porque no te abren tu contenedor, no te abren tu vehículo. Simplemente se utilizan otras herramientas. Estas herramientas tecnológicas son los que se utilizaron precisamente para decir, ok, te quito controles, pero no quiere decir que yo no vea, ¿no? Para tener otra manera de poder ver. Y la otra es hacerlo ex post, es decir, unas revisiones o controles posteriores a efectuado el despacho correspondiente. Repito, esto es la OMC. Por lo que se refiere a la Organización Mundial de Aduanas, también repito, como garante del comercio internacional, el papel relevante que tiene, por ejemplo, es en el tema del convenio que administra sobre el sistema para la asignación y la
unificación arancelaria de las mercancías, sistema que nos permite a nivel internacional. En la OMA estamos prácticamente utilizando este sistema, además de los miembros, más países, es decir, hay más países que utilizan el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías que miembros de la OMA. Es decir, es una herramienta que nos permite hablar un mismo lenguaje arancelariamente, mercadológicamente hablando. Tenemos el marco normativo SEF, al que me referí hace un momento, del operador económico autorizado. Tenemos el tema de las aduanas del siglo XXI, en donde lo que busca en el caso específico la aduana es volverse una aduana 100% digital. En este caso específico, con el objeto de que en la medida de lo posible tengamos aduana paperless. Y lo hemos visto, somos en ese sentido, nuestro sistema aduanero mexicano está muy adelantado en ese tenor, y lo vemos a través de los cruces, en donde ya no se utiliza papel para poder activar el mecanismo de selección automatizado, y se utilizan otras medidas para poder llevar a cabo el control de la entrada de las mercancías y de los medios de transporte. El programa Mercator, que el programa Mercator es la aplicación a nivel aduanero del Acuerdo de Facilitación al Comercio y el Convenio de Kioto revisado, que en este caso concreto es un instrumento que tiene la Organización Mundial de Comercio con el objeto de simplificar y armonizar los regímenes aduaneros. Este convenio de Kioto entró en vigor en 1974 y se revisó y entró en vigor el convenio de Kioto revisado en 1999. En este caso concreto, de los 185 países que formamos parte de la Organización Mundial de Aduanas, 133 países han ratificado el convenio de Kioto revisado. Entre los países americanos que lo han hecho, están obviamente nuestros socios comerciales, Canadá y Estados Unidos, pero también está Argentina, Brasil, Cuba, Guatemala, Jamaica, República Dominicana. Nosotros, es una situación que a mí me gusta destacar. Si así decimos que el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías nos permite tener el mismo lenguaje merciológicamente todos los países que formamos parte del sistema armonizado, lo mismo pasa con el convenio de Kioto para la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros. Esos 133 países que lo han suscrito de aduaneramente hablan el mismo idioma. Y nosotros, conscientes, yo juzgo, a lo mejor me equivoco, pero conscientes de esa circunstancia, en agosto del 2018 se aprobó por parte del Senado el protocolo de enmienda al convenio internacional, el convenio que está revisado. Es decir, México lo aprobó. Y ahora que estaba preparando el tema para platicarlo con ustedes, me encontré que yo pensé que era un tema que ahí se había quedado, pero resulta que no. El 28 de abril de 2021, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobó un punto de acuerdo para insistirle al Ejecutivo Federal que termine, que concluya las gestiones para la adhesión, para formalizar la adhesión de México al convenio de Kioto. O sea, finalmente es un punto que nos indica que por lo menos es un tema que ahí lo tienen presente y que pues no lo han dejado en el olvido. Eso es algo verdaderamente interesante. La estructura del convenio de Kioto comprende un cuerpo, que es el que establece las disposiciones generales sobre el ámbito de aplicación, definiciones, obligaciones de las partes contratantes y cómo funciona el comité de administración del convenio. Hay un anexo general que establece los principios fundamentales para la simplificación y armonización de los procedimientos, como por ejemplo materia de transparencia, estandarización,
el tema de facilitación, que es el tema, digamos, un tema importante, el control, el tema de tecnología, cooperación e intercambio de información. Es importante comentar que tanto el anexo general como los anexos específicos tienen tienen directivas. A veces las directivas son a nivel general, a veces son a nivel de un capítulo en particular, pero aquí lo relevante es hacer con mención de que esas directivas que se encuentran dentro del texto no forman parte del texto que es obligatorio para las administraciones aduaneras. Tienen como propósito únicamente el que ilustren cuáles son los objetivos o expliquen mejor las prácticas o modos de aplicación y que las administraciones tomen como referencia esas directivas. No los van a obligar, pero si les dicen, "Ah, mira, esto se hace así". Y los anexos específicos ya abordan temas concretos respecto de los regímenes aduaneros, como por ejemplo el tema relacionado con la llegada de las mercancías al territorio, el tema de la importación, importación definitiva, el tema relacionado con los depósitos aduaneros y zonas francas. También tiene un anexo para tránsitos, para perfeccionamiento activo-pasivo, para admisión temporal, un tema relacionado con infracciones, regímenes especiales y temas de origen. El formatito para los que estamos en el medio aduanero y que vemos el formato de certificado de origen de Europa EUR1, aquí está. El certificado de origen EUR1, el formatito es un formatito que está como anexo dentro del anexo específico acá, relativo a las reglas de origen. Por lo que se refiere al tema de las zonas francas, quiero resaltar que cómo lo definen dentro del anexo específico, capítulo 2 de zonas francas. En este caso específico, lo que te dice, a ver, una zona franca es una parte del territorio de una parte contratante de las mercancías allí introducidas que se consideran generalmente como si estuviesen, que no estuviesen dentro del territorio aduanero, por lo que se refiere a los derechos e impuestos de importación. Si se me permite, esto lo que significa es que cuando tú defines territorio aduanero dentro de tu país y formas parte del convenio de Kioto y tienes zonas francas, aduaneramente hablando, ese espacio, ese cachito, voy a pensar en la zona económica exclusiva de Coatzacoalcos, que fueron una zona franca. Entonces, aduaneramente, ese cachito, ese polígono que forma la zona económica, que formó la zona económica exclusiva de Coatzacoalcos, no formaría parte del territorio aduanero mexicano, inclusive cuando se definió en el TEMEC y también en el TELECAN, que se entiende por territorio aduanero, Estados Unidos y Canadá, incluyeron que las zonas francas que se encuentran en sus territorios sí forman parte del territorio aduanero para efectos de la aplicabilidad del TEMEC. Otro dato en relación con el tema de zonas francas es que el acuerdo te dice, oye, puedes crear una zona franca, eso va a ser un cachito de tu territorio al que no le aplicas tus normas aduaneras y tú vas a decidir qué es lo que se va a incorporar, qué mercancías son las susceptibles de poder entrar ahí y en su caso, qué procedimientos se pueden llevar a cabo. Me tocó estar en la zona franca de Cádiz, en España, y ver que era ahí básicamente la utilizan para efecto del avituallamiento de las embarcaciones y lógicamente, imaginen ustedes el montón de mercancía que tenían para poder satisfacer las necesidades de las embarcaciones que arriban al puerto de Cádiz. Y me tocó ver la zona franca de Costa Rica, en donde también, ahí estaba Intel, por ejemplo. Intel estaba en una zona franca, este, nada más Intel, ellos tenían su propia zona para que no tenían con nadie más, no la comparten, lógicamente por el tipo de actividad. Y el último punto importante que comentar es el hecho de que, pues, toda la mercancía, internacional que llega y entra a una zona franca, pues, entra con el mismo documento que con el que viene el medio de transporte. Esa es la norma, diríamos, esa es la directiva.
Y se dice también que cuando ya introduzcas esa zona franca, una mercancía nacional, como sale de tu territorio aduanero, pues considérala como una exportación y dale todos los beneficios que en su caso le corresponderían por esa circunstancia. Luego, en el caso concreto de ya entrando al tema de las zonas económicas exclusivas, en 1 de junio del 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. El objetivo de la creación fue el establecimiento y operación, obviamente, de zonas económicas especiales con el propósito de impulsar el crecimiento económico sostenible, este, y reducir como consecuencia de esa actividad la pobreza. Diríamos que les comentaba yo que el combate a la pobreza este, ha sido del interés de las administraciones públicas. Lo que pasa es que es como con los cazadores, cada quien tiene una manera de hacer las cosas. En este caso, la administración del gobierno anterior, el del presidente Peña, este, lo hizo a través de este mecanismo de creación de una zona económica especial, no una, perdón, de zonas económicas especiales, con el objeto, repito, de impulsar el desarrollo y crecimiento de aquellas zonas en donde estaban en menos beneficiadas por el crecimiento económico que afortunadamente nuestro país ha tenido. Normalmente los beneficios se han recibido en la parte norte del país, básicamente por la cercanía con el mercado meta, y en el caso específico del Bajío, por el incremento de las actividades industriales, sobre todo de la industria automotriz y aeroespacial. Es un corredor industrial, inclusive agroindustrial también muy importante. Este desarrollo, al momento de crearse las zonas económicas especiales, propiciarían la reducción de la pobreza, propiciaría la provisión de servicios básicos y expandiría la oportunidad de vidas saludables y productivas a través de la generación de empleos, y no tan solo de empleos, sino de empleos bien remunerados. En este caso concreto, todas aquellas personas que se obtuvieran autorización para operar en una zona económica especial tendrían derecho a recibir beneficios fiscales, aduaneros y financieros, y también facilidades administrativas e infraestructura necesaria para poder llevar a cabo sus proyectos de desarrollo. En este caso concreto, la ley define a la zona económica especial como un área geográfica del territorio determinada de forma unitaria por secciones. Decíamos unitaria, recuerden el ejemplo que les puse de Intel, nada más ellos, es una zona económica unitaria. O por secciones, un parque industrial. Sujeta al régimen especial previsto en dicho ordenamiento, y diríamos que las actividades que se pretendían que se realizaran dentro de esta zona económica especial eran actividades de manufactura, lógicamente, o alguna industria, porque finalmente estaban buscando ubicarse en las zonas sur-sureste de nuestro país, procesamiento, transformación, almacenamiento de materias primas e insumos, innovación y desarrollo científico, o en su caso, prestación de soporte de servicios, prestación de servicios para el soporte de todas estas actividades. El procedimiento para la creación de la zona económica requería un dictamen, y que este dictamen debería, para poderse aprobar, estar suscrito con una carta de intención de los gobiernos locales y municipales. Es decir, para que funcionen las cosas se requiere del concurso de los 3 órdenes de gobierno, por lo menos para que se logre el objetivo de la manera más práctica y más pronto posible. En este sentido, dentro de la ley se preveía que los gobiernos locales y municipales tendrían que expresar su consentimiento para la creación, lo que significaba asumir el compromiso
de apoyar para que esta funcionara. Y digo, nadie está peleado con el dinero. Si finalmente la zona va a traer inversión, la inversión va a traer derrama económica, bienvenida. Yo sería de los que la aplaudiría sin ningún lugar a dudas. En el caso concreto, decíamos que para la construcción, desarrollo, administración y mantenimiento de la zona económica exclusiva, había dos, diríamos, cosas que se tenían que conseguir. La primera era un permiso. Y en el caso concreto del permiso era para la persona moral que iba a operar en la zona económica exclusiva. O una asignación, pero en este caso es una asignación que se otorgaba a entidades paraestatales que eran los administradores de la zona económica exclusiva. Lo más interesante de todo esto es que ese permiso se podía otorgar hasta por un plazo de 40 años. No significaba que a todos les iban a dar 40 años, sino se iban a tomar en consideración la infraestructura existente, el monto de la inversión del proyecto, el volumen de empleos que se iban a generar, si dentro de la zona en donde se iba a trabajar existía mano de obra calificada o no, el área de influencia, la conectividad de la zona y en su caso también la práctica internacional en zonas económicas comparables. Es decir, tenemos aquí, les decía, en Centroamérica, zonas francas. Tenemos en Estados Unidos y Canadá zonas francas. Ok, tenemos entonces medida para poder hacer una comparación. Aquellas personas que obtuvieran los permisos iban a gozar de incentivos y facilidades administrativas a nivel federal, estatal y municipal. Por esa era la razón de que se requería que en el dictamen los, eh, los ejecutivos estatales y municipales eh, firmaran su compromiso, pero no nada más decir, pues, yo me animo porque sí, sino que mi legislatura me lo aprobó para que después no hubiera ninguna dificultad. Y en este caso específico, pues es, por poner un ejemplo, en el caso, en materia federal, los estímulos iban en el impuesto al valor agregado, en el impuesto sobre la renta, y en su caso, en en la creación de una ventanilla única y el tiempo de duración de los beneficios. Por ejemplo, en materia de valor agregado, te decía, a ver, si yo lo que busco es que lo que ingrese a la zona franca fuera como si fuera en el entorno internacional, pues que no te grave el impuesto al valor agregado cuando introduzcas bienes a la zona franca. Y los servicios que se presten dentro de la zona franca tampoco causarán el impuesto al valor agregado, es decir, todas estarán afectas a la tasa del 0%. Quédense ahorita también con esa información, porque la forma en la que se aplica el estímulo en zona económica exclusiva es diferente a la forma en la que se estableció la aplicabilidad de los estímulos fiscales en el corredor interoceánico, en los polos de desarrollo del bienestar dentro del corredor interoceánico. Aquí, en la zona económica, las mercancías y los servicios estaban sujetos a la tasa del 0% del impuesto al valor agregado. Y en este caso concreto, los importes acreditables que tuvieran, si nosotros seguimos la mecánica de la ley del impuesto al valor agregado, encontramos que como sí soy causante del impuesto al valor agregado, pues por lo tanto tengo derecho a acreditar el impuesto al valor agregado que estas actividades o estas adquisiciones traen, que me trasladaron a mí, es decir, impuesto al valor agregado acreditable. Y por lo tanto voy a reflejar saldos a favor y tendría derecho a la devolución o en su caso, acreditamiento correspondiente.
Si esas mercancías se extraían de la de la zona económica exclusiva, entonces sí estaría sujeta al pago del impuesto al valor agregado, pero el que le correspondería a las mercancías, que se extraen. A lo mejor yo traje materia prima, partes y componentes que, podrían estar sujetas al impuesto al valor agregado y a la salida no. Les doy un ejemplo. Traigo maquinaria y equipo para producir un artículo y va a ser un motor para un tractor agrícola. Los tractores agrícolas o la maquinaria y equipo agrícola no causan impuesto al valor agregado. Entonces, en este caso concreto, esos bienes, la materia prima y partes y componentes, sí estarían sujetos al pago del impuesto, pero cuando salen, entrarían en un supuesto en donde no estaría. Entonces, repito, establecían que en materia de IVA, si resulta que en ese bien producido no lo causa al ingresar al país, no se causaría el impuesto correspondiente. En materia del impuesto sobre la renta, con el objeto de promover diríamos, la inversión productiva, la formación de capital humana y la capacitación de trabajadores, se establece la posibilidad de otorgar una serie de incentivos que te permitan, en su caso, la deducción de las inversiones en el que tú utilices, ya sean de bienes nuevos considerados inclusive aquellos que, aunque sean usados en el extranjero, pero que al introducirse en nuestro territorio es la primera vez que se utilizan en México, entonces se consideran como, usados. Y algo que llama poderosamente la atención, y es que la zona económica exclusiva eh, dio origen a un régimen aduanero de la zona económica exclusiva. Y este régimen aduanero, o a este régimen aduanero, resultaría aplicable a la introducción de extracción de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas, y eh, cumpliendo con ciertos requisitos y controles para su introducción, extracción y la realización dentro de las actividades dentro de la zona económica exclusiva. El régimen, en su caso, atendería a lo establecido por la ley aduanera y con el objeto, repito, de impulsar el desarrollo, operación y funcionamiento de las zonas. Este tema del régimen aduanero no se concretó al final, pero bueno, simplemente había un enunciado y, repito, de la factibilidad. Técnicamente, la ley federal de zonas económicas exclusivas creó ese régimen aduanero. Lo que pasa es que nunca se puso en marcha. Algo importante también dentro de los estímulos y beneficios es que se estableció que los beneficios fiscales que se otorgaran y facilidades no podrían durar menos de 8 años. Y esto también es muy importante porque si lo vamos a, la idea es comparar contra lo que tenemos y adelanto el concepto, ¿no? Que ahora los beneficios tienen periodos de duración más cortos, más cortos. Entonces, vamos a ver, este, vamos a compararlo. Ahora, estuvimos hablando de los beneficios en zona económica exclusiva que otorgó el gobierno federal, pero en el caso concreto, simplemente como un ejemplo de los beneficios fiscales estatales, pongo el ejemplo de la zona económica exclusiva de Coatzacoalcos. En el caso específico, en el decreto, en su caso concreto, en donde se aprueba la creación de la zona económica exclusiva de Coatzacoalcos, a nivel estatal, el gobierno del estado de Veracruz se puso muy, muy generoso para que vean el interés que tenían
los gobiernos locales en fomentar este tipo de actividades. Y entonces lo que estableció Veracruz es, a ver, durante los primeros 10 años este, de la zona económica, quienes estén allí realizando actividades van a tener un estímulo fiscal del 100%, y después de 5 años van a tener un estímulo fiscal de 50%. Dicen usted, ¿de qué? Ah, pues, vas a tener 10 años, el 100% del impuesto sobre erogaciones por remuneración, el impuesto estatal sobre tenencia de vehículos, el impuesto sobre adquisición de vehículos automotores usados, el impuesto adicional para el fomento de la educación, el impuesto por la prestación de servicios de hospedaje, derechos prestados por el gobierno en materia de propiedad intelectual, derechos y servicios prestados por el gobierno, derechos y servicios prestados en materia de seguridad pública, derechos y servicios, derechos y servicios, derechos y servicios, y ahí le siguió hasta 14 beneficios. Y por su parte, en el caso de los estímulos municipales, el municipio de Coatzacoalcos, el de Nanchital del Lázaro Cárdenas del Río, el de Ixcuatlán del Sureste, otorgarán el impuesto sobre traslación de dominio, el impuesto predial, con tasas del 0% durante los primeros 10 años y 50% de esas contribuciones durante los siguientes 11 años. Es decir, eran 15 años de beneficios los que estaban otorgando. Y finalmente, para terminar con el tema, en el caso concreto, las zonas económicas exclusivas que diríamos que se publicaron, están aquí: Coatzacoalcos, el de Tabasco, el de Campeche, el de Salina Cruz, el de Puerto Chiapas. Quedémonos también con esta información, fíjese bien, las zonas económicas exclusivas que buscaban promover el desarrollo, propiciar el desarrollo de las regiones menos favorecidas, estaban dispersas, estaban hipotéticamente en los lugares en donde se estimaba hacían falta, iban a tener un efecto multiplicador importante, de tal forma que a nivel macro, así muy, muy grueso, se esperaba que la inversión extranjera directa proyectada para las zonas, para todas las zonas económicas, que se iba a recibir era del orden de 42,000 millones de dólares. Esto generaría, también todo proyectado, de 368,000 empleos formales. Y cuando se decidió cancelar el proyecto, equivalió a la inversión extranjera directa que captaron los 8 estados involucrados en las zonas durante los últimos 20 años. O sea, el golpe fue muy importante, diríamos desde el punto de vista de expectativa. En el corto plazo ya había identificadas 86 empresas interesadas en invertir 8,200 millones de dólares en la creación y con la consecuente creación de más de 31,000 plazas formales. Es decir, cuando se toma la decisión de ya no continuar, pues realmente aquello ya llevaba un buen avance. ¿Qué nos sucede ahora en el caso concreto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec? El decreto de creación del corredor del Istmo de Tehuantepec se publicó el 14 de junio del 2019. Se publica el programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec el 4 de agosto del 2020. Y bueno, para que despertar el interés de los posibles inversionistas, se publica el decreto por el que se fomenta la inversión de los contribuyentes que realicen actividades económicas productivas al interés de los polos de desarrollo el 5 de junio
del 2023. O sea, desde que la crearon en el 2019 hasta el 2023, empiezan a publicar de qué te vamos a dar. Y posteriormente se publican, son 10 polos de desarrollo, para el bienestar, pero nada más se publicaron 5, o se dieron a conocer. En el primer paquete, 5 acuerdos, por los que se emiten las convocatorias, es decir, diríamos que son proyectos que ya van mucho más avanzados, y estos se dieron a conocer el 12 de mayo del 2023. Y posteriormente, el 3 de julio, se actualiza, podríamos decirlo, el programa institucional del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Decíamos, el 3 de julio del 23, y diríamos que finalmente se expiden los lineamientos para el otorgamiento de los beneficios fiscales el día 1 de septiembre de 2023. Todo está de alguna manera, avanzando. ¿Con qué objetivo se creó el corredor interoceánico? Pues, básicamente para impulsar, obviamente, el crecimiento de la economía regional, y el eje rector es el corredor multimodal interoceánico, que aprovecha la posición del Istmo de Tehuantepec para competir con mercados mundiales de movilización de mercancías por medio del uso combinado de diversos medios de transporte. Baja mercancía, Coatzacoalcos, la subo al tren, me la llevo a Salina Cruz y la subo a otro barquito. Esa es diríamos que esa fue la idea primigenia. Y este decreto, pues se espera que atraiga inversiones nuevas en actividades industriales y alentando la creación de nuevas inversiones productivas en esos polos de desarrollo de bienestar que detonen el crecimiento económico de la región, que creen fuentes de empleo bien remuneradas, que impulsen la competitividad y favorezcan la liquidez en las operaciones de los contribuyentes. Obviamente, la instalación de la plataforma logística permite, o es posible, toda vez que se cuenta con una infraestructura nodal, que está siendo modernizada, tanto en el aspecto de vías férreas como la construcción de una carretera de cuota a lo largo de toda, paralela a toda la línea ferroviaria, que ofrezcan, con el objeto de que ofrezcan servicios de mayor valor, tanto al comercio internacional como al comercio mundial, digo, interior. En el caso concreto, como comentábamos, el 5 de junio se estableció el decreto por el que se fomenta la inversión, mediante los cuales los contribuyentes que tributen, es decir, se delimita el universo de personas que pueden participar en las actividades dentro de los polos de desarrollo del bienestar, a personas morales que tributen conforme al título 2 de la ley del impuesto sobre la renta, o título 4, capítulo 2, que son personas físicas con actividades empresariales o profesionales, e inclusive personas del régimen simplificado de confianza también pueden participar en las actividades económicas productivas al interior de los polos de desarrollo, determinadas esas actividades de acuerdo con la declaratoria que se emita por parte del organismo público descentralizado, que se denomina Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Y tienen beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, los cuales los van a poder gozar siempre que cumplan los requisitos señalados en el decreto y los lineamientos aplicables publicados en el Diario Oficial del 1 de septiembre del, del 2023. Por lo que se refiere a las actividades productivas en el corredor, me perdí.
Acá está. Se espera que se dediquen a eléctrica, electrónica, semiconductores, automotriz y electromovilidad, autopartes de equipo de transporte, dispositivos médicos, farmacéutica, agroindustria, equipo de generación y distribución de energía eléctrica, energías limpias, ojo, tome nota, maquinaria y equipo, tecnología de información y comunicación, metales y petroquímicas. Parece muy cortita la lista, pero luego termina diciendo cualquier otra no comprendida que determine la Junta de Gobierno. Es decir, si hay quien esté interesado en poner una empresa que no caiga dentro de estas actividades económicas productivas, pero que esté hablando de una cantidad importante, pues es evidente que sí va a resultar interesante eh, poder gozar de los beneficios correspondientes. Los beneficios que otorga el, el decreto es un estímulo fiscal en materia de impuestos sobre la renta equivalente a un crédito fiscal acreditable contra el impuesto sobre la renta. Es decir, no es que estés exento, es que sí vas a calcular tu impuesto, pero contra ese impuesto vas a acreditar o tienes un crédito acreditable contra el impuesto sobre la renta causante. Pero ojo también en lo siguiente, estos estímulos de impuesto sobre la renta tienen plazos de vigencia. Por ejemplo, el crédito fiscal para del 100% solamente va a aplicar por los primeros 3 ejercicios y por los 3 siguientes ejercicios, es decir, en total son 6, va a ser del 50%. Si tú quieres gozar de un beneficio superior al 50%, sí lo puedes hacer. Vas a obtenerlo hasta diríamos, el 90%. Pero para ello tienes que, de acuerdo con los lineamientos dados a conocer en septiembre de este año, dijeron, a ver, para que tú obtengas los beneficios, tienes que cumplir con lo siguiente, que tu porcentaje de número de empleos por tiempo indeterminado, es decir, trabajo permanente, generado en el ejercicio correspondiente, se incremente en, yo propongo, voy a crear 50 plazas. Mira, si crees 55, entonces tengo derecho a un 10% adicional al 50%. Entonces, si me tocas, 60%. Si lo incrementé en 15%, voy a tener derecho a un 70%. Si lo incrementé en 20%, tengo derecho a un 80%. Y si lo incrementé en 25 más, voy a tener derecho a un 90%. Pero solamente máximo 6 años voy a tener 100% 3 años y del 50 al 90 los siguientes 3 años, sí, solo sí, supero la meta de creación de empleo. Por lo que se refiere al impuesto al valor agregado, me dan un crédito fiscal equivalente al impuesto causado durante 4 años. Recordemos que el impuesto al valor agregado se causa por mes. Entonces, durante 48 meses tengo derecho a gozar de un crédito que equivalga al 100% del impuesto al valor agregado. Hay una condición, el impuesto que tú causas, entre comillas, y que puedes trasladar, no lo hagas. Es decir, mientras tú no traslades el impuesto causado, tienes derecho al crédito al IVA. Si tú lo trasladas, pues olvídate, o sea, por lo menos el crédito se reduce en esa cantidad que tú ya haces. Y ocurre que lo mismo, todas las actividades que tienen derecho al crédito al IVA son las que se realizan dentro del polo de desarrollo del bienestar. Yo tengo sucursales en 1000 lados, sí, pero nada más desde aquí. No hay de que consolido mis resultados, no, no, no. Calcúlamelo por polo de desarrollo. Tu renta, tu IVA, y el IVA acreditable que tienes derecho es el que te corresponda por los bienes y servicios que estás adquiriendo o usando o prestando dentro del polo de desarrollo. Y una ventaja en relación con los bienes de activo fijo. Los bienes de activo fijo son deducibles al 100%. Bueno, perdón, lo voy a decir de otra manera, como lo dice la ley. El bien de activo fijo lo puedes deducir, la inversión
inmediata en el año en el que tú lo empiezas a utilizar o en el siguiente año. Pero el 100% de la deducción de bienes de activo fijo nuevo y también el concepto de un nuevo incluye a México, pero que son utilizados por primera vez en territorio nacional. Esos son los estímulos. Y por ahí hay una cosa adicional en relación con el tener una ventanilla única para la presentación de las solicitudes. En relación con los lineamientos del 1 de septiembre del 23 para el otorgamiento de los estímulos fiscales, en el caso concreto, establecen primero que debes de contar, entre otros requisitos, para obtener los beneficios que te den tu constancia, para poder tener los beneficios, debes contar con el cumplimiento de tus obligaciones, lógico, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales al 100%, obtener título de concesión vigente o ser propietario y presentar en su caso y aplicar el proyecto y tener un domicilio fiscal en las zonas mencionadas, el no estar dentro de los supuestos de el artículo 69 A o B, el no tener suspendidos o cancelados los sellos fiscales. O sea, yo digo que son contribuyentes químicamente puros, los únicos que pueden optar por obtener estos requisitos. El hecho de que estos requisitos los cumplas, tienes derecho a que se te emita la constancia correspondiente y en su caso, los datos relacionados con las personas que tienen o han cumplido con los requisitos se publican en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los meses de enero y julio del año. Ahorita en este momento, como las licitaciones están, ahorita lo vamos a ver, como las licitaciones están en curso, pues todavía no hay ninguna de estas. Decíamos que fueron 5 polos de desarrollo del bienestar que fueron publicadas las convocatorias, Coatzacoalcos 1, Coatzacoalcos 2, Toxitepec, San Juan Evangelista y Salina Cruz. En este caso concreto, el polo de desarrollo de Coatzacoalcos 1 comprende una superficie de 257 hectáreas y se encuentra ubicada en Coatzacoalcos y cuenta con frente carretero sobre la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, kilómetro 180. ¿Qué potencial, o diríamos que hacia qué mercado, entre comillas, estaría orientado? Pues tiene, obviamente, conectividad a otros mercados nacionales e internacionales de acuerdo con su cercanía por Puerto de Coatzacoalcos, es decir, estamos hablando de la costa este de Estados Unidos y en su caso Europa, lo que serían sus mercados meta lógicos. Pero vean en su caso las fechas, es por lo que les digo que ahorita todavía estamos en el momento en el que se están dando, estas fueron las fechas programadas de actividades y estamos en las fechas de octubre, presentación y apertura de propuestas, no es cierto, constancia de licitante, todavía están en el proceso de constancia de licitante, la presentación y apertura de las propuestas, el 31 de octubre, vence, el fallo, que debe de emitirse el 8 de diciembre, y el otorgamiento del título de concesión, que sería del 11 al 29 de diciembre. Una vez que se cuenta con el título de concesión, pues entonces se empezará a contar con los beneficios. Por lo que se refiere al polo de desarrollo, Coatzacoalcos 2 se encuentra frente al vialidad sumergida de Coatzacoalcos, es más pequeña, son 131 hectáreas, y tiene conectividad con mercados nacionales e internacionales y se encuentra aledaño al recinto portuario, lo que le da una ventaja logística importante. Aquí también en tema de las fechas, todavía estamos en la junta de aclaraciones al 29 de septiembre, la constancia del licitante que se da entre el 17 y 26 de octubre, la presentación y apertura de propuestas el 24 de noviembre, el fallo de la licitación el 31 de enero del 24 y el de otorgamiento del 1 al 29 de febrero del 24.
San Juan Evangelista son 360 hectáreas, está grande, se ubica aledaño a la vía férrea, línea Medias Aguas, Coatzacoalcos, y tiene potencial conectividad con mercados nacionales e internacionales por el tema relacionado del nodo ferroviario. Simplemente aquí recordar que hubo serios problemas en estos días anteriores en el tema ferroviario por los migrantes, y entonces simplemente son de las cosas que uno debe de tomar en consideración. eh, si me interesa, es evidente que tener frente a, diríamos, me ahorra la espuela del ferrocarril, es muy ventajosa, pero hay que tomar en consideración esas circunstancias. Estamos ahorita en junta de aclaraciones, es el 3 de noviembre. La constancia se expedirá del 21 al 30 de noviembre. La presentación de apertura de propuestas el eh, 4 de marzo y el otorgamiento del título de concesión el 5 de marzo. La última, o el último polo de desarrollo licitado es de Salina Cruz. Tiene 82 hectáreas, chiquito, y tiene, está cercana a la avenida Oleoducto, cercana a la refinería Dovalí, y tiene potencial, obviamente, para la costa oeste y de Estados Unidos y para Asia. Las fechas, estamos en junta de declaraciones al 22 de noviembre, constancia del licitante del 7 al 18 de diciembre, presentación de apertura de propuestas el 22 de enero, fallo de licitación 18 de enero y otorgamiento del título. Para entrar a las licitaciones, de entrada hay que pagar 1,000,000 de pesos. Nada más por apuntarse, decir, oye, me interesa, 1,000,000 de pesos. Obviamente, ese costo es irrecuperable. Entonces, nada más por ahí. El segundo dato es, la licitación es para que se te otorgue una concesión por 2 años. Nada más 2 años. Entonces, da la opción, digo, yo me imagino que esa es la idea, da la opción a compra. Es decir, 2 años concesionado y después compras el terreno en donde te encuentras ubicado. Pero el hecho de que se diga que solamente 2 años la concesión, ya, y de entrada me piden 1,000,000 de pesos, pues no resulta así muy de wow, ¿no? Así que, y si lo comparamos contra los estímulos que tenía la zona económica exclusiva, no hay comparación. Pero bueno, veamos, había en las zonas económicas exclusivas, decíamos, 82 interesados que ya tenían la chequera lista para soltar 8,000,000,000 de dólares. Aquí vamos a ver cuántos se apuntan, pero diríamos que lo más rescatable es que, bueno, se están haciendo acciones tendientes a lograr el desarrollo de una parte a la que le tenemos una gran deuda. Yo sí la reconozco. El sur sureste mexicano es una maravilla. Yo viví en Tuxtla Gutiérrez 2 años y la verdad es que vivir se vive de maravilla, ¿eh? Se vive muy bien. Se la pasa uno muy rico y come delicioso. Pero la verdad es que las cosas no son bonitas a nivel salud pública, educativo, seguridad, infraestructura, nada, nada lindas. Así que sí tenemos una gran deuda y ojalá alguna de estas cosas pueda concretarse para poderlo hacer. A mí, la zona económica exclusiva me había encantado. Que me hacía algo muy, muy interesante y creo que iba caminando bien. Último dato que se me hace como una cosa curiosa, la Ley Federal de Zonas Económicas Exclusivas no la abrogaron, está vigente. Entonces ahí la tenemos, o sea, espero que sea una velita. Inclusive en el último programa de 2024 del corredor intermodal, por lo menos es la primera ocasión que hablan de zonas económicas exclusivas. Lo mencionan como una referencia histórica. Por aquí en Coatzacoalcos hubo una zona económica exclusiva. Ah, ok. Pero ya vimos qué comparación, ¿no? Entre lo que tendría Coatzacoalcos y lo que tiene. Ojo, en materia de estímulos se autoriza a la autoridad del corredor interoceánico a negociar, a intervenir con las autoridades estatales y municipales para ver si se pueden conseguir
otros estímulos y ventajas. La diferencia está en que negociar uno por uno no va a ser muy fácil, pero bueno, esperemos que sea. Bueno, pues, si por mi parte aprecio mucho su paciencia porque me pasé mucho tiempo. Yo creo que les quedo de ver el tema de preguntas y evasivas, pero de entrada, muchísimas gracias por su paciencia y su participación. Ay, pues excelente, nos tenía muy entretenidos viendo todas estas posibilidades que pues como dices serán de crecimiento para esa zona, ¿verdad? Bueno, le dejo un saludo, el doctor Máximo se tuvo que retirar y muchas felicidades le hice por su ponencia. Tenemos una pregunta aquí, fechas y montos de la concesión donde podemos y en dónde se puede encontrar esa información. En las convocatorias de las licitaciones, para la licitación, vienen en los cuadritos que acabo de mostrar ahorita, las fechas. Prácticamente todas ya terminó la fecha para poderse inscribir, pero quedan 5 pendientes. Y el monto para participar como, nada más para ser participante es 1,000,000 de pesos. Por lo menos las 5 convocatorias, eso tenían. Para las bases de licitación que se te entreguen, tienes que acreditar haber transferido o un cheque por el importe equivalente a 1,000,000 de pesos. No creo que te lo vayan a devolver. Ah. Por eso, O sea, ay, las bases de licitación se cobran. Entonces, 1,000,000 de pesos. sí, sí, sí. Alejandro, ¿deseas comentar algo? Y sí, gracias, maestra. Digo, pues aquí nomás felicitar al maestro Héctor por su gran ponencia, gran presentación. Es súper interesante todo lo que tenemos no explorado económicamente y socialmente, como bien lo comentaste, maestro, la deuda que se tiene social con esa parte de México y que pues es donde más recursos hay, ¿no? Ha habido mucho crecimiento hacia las zonas norte, noroeste del país, donde ya está en riesgo quedarse sin agua en los próximos años, y esta parte de México, pues el sureste, que ciertamente geográficamente, en recursos, en conectividad, pues pareciera que también es muy prometedora y que al ser pues un proyecto transeccional, qué bueno que se quede vivo, ¿no? Si bien no ha tenido la difusión o no ha tenido el empuje de otros años, qué bueno. Pienso que a lo mejor también un tema por el que no ha tenido mucho atractivo es por las compañías que no ven gran, gran incentivo a establecerse, a invertir en la localidad, ¿no? Tal vez no vean ese. Me recuerdo cuando estaba el presidente Peña Nieto, que comenzó este programa de las zonas económicas especiales, pues era creo que uno de los retos en una conferencia del Index Nacional me tocó escuchar que era uno de los grandes retos, ¿no? El cómo llevar mano de obra calificada, cómo establecerse ahí y cómo atraer inversión extranjera que pues les pudiera sobre todo asegurar el mismo calidad de insumos y de productos en el mismo tiempo de entrega que tenían ellos, pero no sé, maestro, en tu opinión, ¿qué tanto se puede beneficiar de todo el boom del crecimiento del Tren Maya y toda esta inversión que hay por ahí del aeropuerto de Tulum? ¿Le puede llegar algo de beneficio también? Excelente tu punto de vista y agradezco tu comentario. Fíjate que en el tema concreto, el Tren Maya, tal y como está diseñado, tiene van a sacar una vía del corredor interoceánico para que lo conecte con el Tren Maya. Y eso evidentemente sí potenciaría de manera importante el crecimiento y desarrollo de esa zona. En el sureste del país, estamos hablando de básicamente Yucatán, Campeche, sí, yo creo que hay un alto nivel educativo. Yo creo que hay una alta formación. Yo me quedé sorprendido
al saber que una de las principales regiones de maquila está en Yucatán. Dije, wow, qué sorpresa para mí. Yucatán tiene una industria maquiladora muy potente. Entonces, y por esa circunstancia también la formación de recurso humano ha ido progresando, de tal forma que sí podría darse ese supuesto. Es necesario el que se haga este tipo de esfuerzos para que las cosas puedan caminar. Lo veo a muy largo plazo, pero para lograr el propósito se requiere continuidad. Es decir, si me permites, no hice el comentario porque a lo mejor se podría malinterpretar, pero este proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que era el proyecto de prácticamente de Peña Nieto, es el único proyecto que se va a concretar esta administración, porque no se suspendió, se continuó trabajando. Es decir, ¿hasta cuándo desapareció la autoridad de zonas económicas? En febrero, si mal no recuerdo, de 2019. O sea, todavía duraron un rato con esa y siguieron trabajando, no se ha detenido el trabajo, gracias a Dios. Otra cosa importante, Alejandro, ahorita estamos en una oportunidad única. Nosotros como infraestructura a nivel logístico la estamos viendo como un competidor, toda proporción guardada, de Panamá. Y ahorita Panamá tiene un problema importante. Tiene un problema importante por el tema relacionado con sequías. Entonces están trabajando a un ritmo mucho más lento. Entonces si lo hubiéramos tenido listo, hubiera sido muy interesante porque hubiéramos podido empezar a ver barcos que se aventaban. Si se aventaron la vuelta por Europa para poder llegar ahora con el tema de la pandemia, pues que no se den esa oportunidad de hacer una prueba, a ver cómo funciona el corredor transísmico. Y finalmente son 324 kilómetros de tren a una velocidad de 60-80 kilómetros. Estás hablando de que en 6-8 horas ya está tu mercancía del otro lado. Nada más falta que los buques que los van a llevar pues, estén listos y preparados. Pero es una oportunidad única, ¿eh? Debemos de aprovecharla y ojalá nos dé tiempo para. No es que le eche yo tierra a Panamá, pero ojalá sigan en secas para que cuando esté el corredor listo, dijeron que en diciembre, ¿eh? Cuando esté el corredor listo, pues la tengamos y la podamos ver cómo funciona, que no nos lo platiquen, que lo veamos funcionar. Te agradezco tu comentario, Alejandro, muchas gracias. Ojalá que así sea, ¿verdad? Adelante. Vista Béjar. ¿Se abrió su micrófono? Escuchamos. Se ve que tienes activo el micrófono, pero no escuchamos. Ajá. Ay, qué lástima, no lo escuchamos. Bueno, le debemos su comentario. Muchas gracias. Y bueno, pues más felicitaciones nos siguen llegando aquí por el chat. Bueno, pues me gustaría agradecerle y entregarle el presente reconocimiento. A nombre de Hagamos un Trueque, otorga el presente reconocimiento al licenciado Héctor Castro Herrera por hacer un trueque en la plática virtual con el tema de las zonas económicas exclusivas al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec el día 4 de octubre de 2023 y lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchas gracias, te lo haremos llegar y pues muchas gracias a todos los que se conectaron. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática,
No olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque.